Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde la Casa de América en Madrid, en el corazón de la capital española y justo al lado de la Fuente de Cibeles. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida ahora a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar está con nosotros Cristina Manzano, que es la directora de Es Global, una página que ustedes verán donde aparecen muchos análisis sobre las noticias internacionales, las principales que ocurren en el mundo. Cristina, gracias por estar aquí. Buenos días, un placer. ¿Cuándo empezó Es Global? Como Es Global empezó hace 4 años, pero en funcionamiento llevamos más de 10, porque somos el sucesor de la edición española de la revista Foreign Policy. Así que llevamos haciendo análisis global en español más de 10 años. Miguel Enrique Otero, director del Nacional de Caracas, gracias por estar aquí. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Cecil Thibault, corresponsal del SECO de Francia, bienvenida también a este programa como siempre. Buenos días. El primer asunto, Miguel Enrique, tiene que ver con el Brasil, esencialmente con el expresidente Lula da Silva, que tiene 72 años y ayer tenía su futuro en vilo porque una corte de apelaciones en la ciudad de Porto Alegre tenía que decidir acerca de qué iba a pasar con el expresidente brasileño. El presidente Lula tiene ya una condena por un caso de corrupción. Él recibió en parte de pago o en pago por haber ayudado a una compañía contratista en el Brasil un apartamento en la costa. El apartamento vale algo más de $1.200.000. Los miembros de la compañía que se llama OEA han dicho que en efecto le dieron al presidente Lula en parte de pago, casi como un soborno a este apartamento. Pues bien, los 3 magistrados que tenían que ver el caso ayer en el Brasil no solamente confirmaron la condena a Lula da Silva, que era de 9 años y 6 meses de prisión, sino que la ampliaron a 12 años. Hay elecciones presidenciales en el Brasil el 7 de octubre, Lula es uno de los candidatos, está de primero en las encuestas con una ventaja de más de 15 puntos con respecto al segundo, tiene un 39% de popularidad o de intención de voto. Le queda todavía un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, pero si lo llega a perder, pues no puede llegar a ser candidato. Ayer Lula dijo, el condenado no soy yo, el condenado es el pueblo brasileño. ¿Tiene razón Lula o no? No, claro que no. Esa es la excusa de siempre los políticos latinoamericanos cuando tienen un juicio encima. Yo creo que él ya no tiene vida, porque que el Tribunal Supremo, por más amistades que él tenga al Tribunal Supremo, que en América Latina los tribunales supremos no son como los tribunales supremos en otros países, yo no creo que el Tribunal Supremo vaya a revertir la sentencia de la Corte de Apelaciones, porque es unanimidad de los 3 magistrados, le aumentaron la pena, o sea, como diciendo, esto es tan contundente que le vamos a aumentar la pena con el tema del apartamento. Los únicos argumentos que tiene Lula en su defensa es que el apartamento no está a nombre de él y que no estaba habitado. Bueno, pero el presidente de OAS, que es el contratista de Petrobras, dijo, sí, ese apartamento se lo dimos a Lula. Y además, él aparece cuando están remodelando, lo vieron ahí, o sea, hay testigos. Entonces, es bien complicado para el Tribunal Supremo revertir esa sentencia y lo más probable es que él llegue inhabilitado a la candidatura y protestará a la gente, pero hasta ahí. Cristina, ¿tiene razón Lula cuando dice que aquí el condenado es el pueblo brasileño? No, pero yo creo que no, por supuesto. De hecho, si hay algo bueno que sacar de todo este proceso es que al final se están condenando a todos los casos de corrupción. Es muy doloroso para Brasil, es muy doloroso para cualquier país en el que pasa, pero al final hay un cierto sentido de que la justicia funciona y de que los corruptos van a la cárcel. Así que no, el condenado posiblemente va a ser el PT, porque se queda ahora mismo sin candidato visible, fiable y con unas perspectivas electorales muy complicadas. ¿Está de acuerdo con ese punto de vista, Cecil Thibault, que aquí el condenado es Lula y no el pueblo brasileño? Sí, por supuesto que es Lula. Lula ha sido la gran esperanza visto de Europa. Era el amigo que todo el mundo quería para firmar contratos, era gran amigo del banquero Emilio Botín, el presidente del Santander, del Banco Santander, era el amigo que Sarkozy, por ejemplo, para hablar un poco de Francia, quería absolutamente para firmar contratos, para comprar, para vender aviones militares. Era todo
la gran esperanza, porque era un mercado nuevo, era como un gran movimiento social en Latinoamérica que pasaba por las urnas, que no pasaba por las armas, era una historia que hacía soñar, y claramente este sueño se ha totalmente roto en trocitos, y lo que aparece es feo, que ahora vemos que Lula es al final ha seguido los pasos de la corrupción como todos, y entonces está como al final como un corrupto más en Latinoamérica como en el mundo europeo, y la historia de tener como prueba lo de un apartamento que no está a su nombre, pero que ha sido ofrecido. Hemos visto esto, por ejemplo, estamos en Madrid, ahora estamos en España, pues hemos visto esto en los corruptos que actuaban en España también, exactamente la misma cosa. El piso no está a mi nombre, pero sí. Claro. Es digna de elogio la justicia brasileña, Cristina, y lo pregunto porque el juez Sergio Moro, un juez sin duda independiente, es el hombre que ha condenado a Lula, y Lula ha sido un hombre muy poderoso. Cuando dejó el poder tenía más del 80% de popularidad. Pero es que en el Brasil ha habido ya docenas y docenas de miembros del Congreso que están en prisión, exministros, incluso a la presidenta anterior, a Dilma Rousseff, se la destituyó la justicia brasileña por haber maquillado las cuentas públicas. El presidente que la reemplazó, que era el vicepresidente de ella, Michel Temer, tiene una popularidad ínfima, pero me llama la atención que en el Brasil sigue funcionando la justicia, ¿sí? Parece que no le tiene miedo ni al poder político ni al poder económico. Está el caso de la multinacional brasileña Odebrecht, la constructora que ha montado una red de sobornos, y mandaron a la cárcel pues al presidente de la compañía. Hay otros países donde parece que la justicia ha funcionado muy bien. En el caso del Perú, por el escándalo de Brecht, pues están vinculados a un caso penalmente, no solamente Ollanta Humala, el presidente anterior, sino que Alan García está acusado, Alejandro Toledo está pedido en extradición y se encuentra en Estados Unidos. ¿Hay que elogiar a la justicia brasileña? Yo creo que sí, yo creo que en este cuestionamiento de la democracia que están suponiendo todos estos casos, en este cuestionamiento de los partidos, etcétera, al final la justicia está funcionando. Se está demostrando la separación de poderes, que es uno de los pilares de la democracia. Yo sé que hay muchísimos problemas, que el juez Moro ha sido ampliamente cuestionado también por su afán de protagonismo, de querer hacerse con el control político del país, pero yo creo que es digna de elogio, por supuesto. Siempre que la justicia funciona frente a todo eso, yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa, darle el valor y alentar a que siga funcionando, ¿no? Es lo que nos queda. Cambio de asunto, Miguel Enrique, para hablar de Venezuela, un país donde ha habido desde hace ya bastante tiempo una gran crisis política y económica. En las últimas horas, la Asamblea Constituyente anunció la convocatoria de elecciones presidenciales. Estaban previstos esos comicios para finales de este año 2018, pero las adelantaron. Y dijeron que se van a celebrar antes del 30 de abril y que quien tiene que fijar la fecha ahora son distintas autoridades a las de la Asamblea Constituyente. El presidente Nicolás Maduro dijo, si fuera por mí, yo haría estas elecciones el próximo domingo. Y ha dicho que se van a hacer con la oposición o sin la oposición. Hay una división dentro de la Mesa de Unidad Nacional donde están los distintos partidos opositores sobre de qué manera participar o si participar o no en estas elecciones. Incluso todos estos anuncios se han hecho el 23 de enero, hace pocos días, porque es una fecha importante en Venezuela, dado que creo que en 1958, el 23 de enero, fue cuando cayó Marcos Pérez Jiménez, el último dictador militar que hubo en su país. ¿Debe la oposición participar en estos comicios? ¿Debe abstenerse de hacerlo? Bueno, uno de los objetivos del diálogo era lograr unas elecciones con condiciones aceptables. Bueno, se ve que el diálogo, que termina demostrado que el diálogo era un instrumento de Maduro para ganar tiempo, porque en la mitad del diálogo, que supuestamente no se ha terminado, Maduro dice, vamos a convocar elecciones para dentro de 2 meses. Y lo hace Diosdado Cabello en la Asamblea Nacional Constituyente, no lo hace ni siquiera el organismo que tiene que hacer que tiene esas funciones en Venezuela, que es el Consejo Nacional Electoral, lo hace Diosdado Cabello desde la Asamblea. Ahora, ¿qué significa unas elecciones dentro de 2 meses? Primero, que los 4 millones de venezolanos, porque ya según una encuesta son 4 millones de venezolanos que viven fuera, no votan. Después, son la misma estructura electoral,
los mismos manejos de extorsión con las mesas, con las cajas de comida, los mismos puntos rojos que controlan las elecciones, no hay tiempo para modernizar el registro electoral permanente, que es donde hay todas las irregularidades del mundo. O sea, va a ser una elección absolutamente irregular, peor que las que hemos tenido. Los países del mundo han ido rechazando esa convocatoria. Europa, los Estados Unidos, los países latinos. De hecho, México se salió de la mesa de negociación por este tema. Mientras la comunidad internacional condena el llamado a esas elecciones, todavía hay dirigentes políticos venezolanos que se están preparando para unas primarias para ir a esa elección. Bueno, es una elección montada para que Maduro la gane. No hay manera de no ganarla para Maduro. Entonces, simplemente aceptar esa elección, ir a competir para ser candidato en ese proceso es algo absolutamente, no digo ridículo, es como las acusaciones que tiene la gente sobre los que se están lanzando son terribles a través de las redes, porque ni siquiera protestan, simplemente, bueno, hay elecciones, vamos a unas primarias y vamos a ser candidatos cuando sabemos lo que va a pasar ahí. Cristina, si usted fuera dirigente opositora venezolana, ¿participaría en esas elecciones o no? Tengo la suerte de no serlo, desde luego. Entiendo totalmente el dilema, ¿no? Por una parte es la manera de confrontar, de enfrentarse a lo que está planteando Maduro, pero por otra parte la oposición ha vuelto a estar completamente dividida, que es el gran drama que está ocurriendo en Venezuela desde hace años, ¿no? Hubo un pequeño momento, hay un oasis de unidad y de decir tenemos un objetivo común, pero Maduro ha sido muy exitoso en volver a fragmentar la oposición, en volver a dividir, lo hemos visto en las últimas convocatorias, las regionales, etcétera, ha logrado precisamente generar esta duda. Si te presentas, parece que estás apoyando lo que decida Maduro. Si no te presentas, estás protestando contra eso, pero al mismo tiempo le estás dando la oportunidad, ya claramente va a salir ganador, ¿no? Es un fraude en todos los aspectos. La OEA también ha rechazado ampliamente. Claro. Almagro ha sido muy fuerte. Almagro ha sido muy fuerte, todo el proceso de mediación, todas las conversaciones se están yendo a ningún sitio. Y la verdad, me alegro de no ser dirigente opositor venezolana, porque creo que yo no me presentaría, pero sé que es una decisión muy difícil de tomar. Cecil, Maduro está gobernando Venezuela desde el año 2013, desde el 19 de abril. Y justamente el 19 de abril se va a producir una noticia importante o un acontecimiento importante en Cuba, que es el país que más está apoyando a Venezuela, porque para ese día está previsto que deje el poder después de 2 quinquenios, después de 10 años, Raúl Castro, el hermano de Fidel Castro, y supuestamente lo va a reemplazar Miguel Díaz-Canel, que es el vicepresidente cubano. ¿Cree usted que puede haber algún tipo de cambio en la línea de gobierno que ha tenido el régimen cubano desde cuando Fidel Castro ganó la revolución, con esta modificación en la cúpula, o eso seguirá siendo más de lo mismo? Bueno, no sabemos... No es fácil la pregunta, pero... No sabemos si el castrismo se está diluyendo poco a poco. Lo que vemos es que hay ciertas aperturas, ciertos movimientos hacia el exterior, más facilidades para la circulación de familias, que es lo más importante para mucha gente. Vemos que las cosas se está abriendo al mercado forzado por la escasez de todo, ¿no? Pero se está abriendo al turismo de una manera más abierta. A lo mejor algo está cambiando. El tema sigue siendo el problema de la libertad política, la libertad de ser opositor en Cuba, que sigue siendo muy complicado. La apertura económica debería estar acompañada de una apertura política, es lo que esperemos todos, es lo que todo el mundo está apostando para este camino. A ver lo que va a ser el próximo presidente de Cuba, no sabemos. Si yo no lo tengo mal entendido, él deja la presidencia el 19 de abril, pero no deja la Secretaría General del partido. Claro. Y ahí es donde está la posibilidad de no cambio. Yo creo que las cosas van a seguir de un modo muy parecido durante mucho tiempo, mientras está la pelea interna, no solo de quién va a ser el sucesor nominal, parece que claramente Díaz-Canel, sí,
Pero hay una facción dura del partido, joven, porque todos siempre ponemos las esperanzas en la gente joven, ¿no?, como sinónimo de renovación, pero parece ser que se están aglutinando las fuerzas en torno a un conjunto de jóvenes que no son nada renovadores y que precisamente tienen como objetivo mantener ese poder, ¿no? Y por supuesto, mientras tanto, se da esa necesidad de seguir abriéndose económicamente, de seguir buscando nuevas vías, ahora con el tropiezo con Estados Unidos, pero desde luego con una Venezuela que ya no va a ser la fuente de apoyo permanente como ha sido en los últimos años. ¿Habrá algún cambio en el régimen cubano cuando llegue Díaz-Canel? Los dos elementos estabilizadores del régimen cubano en los últimos tiempos han sido la política de la apertura de Cuba, que era la administración Obama, y los 100.000 barriles diarios que le manda Venezuela, que ahora son 75 por las razones que conocemos, pero le siguen mandando los 75. La administración Trump se convierte en un instrumento desestabilizador en Cuba, porque tienen una línea mucho más dura y no quieren nada con la apertura esa, que además no llevó a nada. Sí. Y los 75.000 barriles que manda Venezuela depende de que el régimen de Maduro sobreviva. Pero además de eso, o sea, esa es una incógnita, porque no es que el régimen de Maduro no va a sobrevivir por esas elecciones, sino sobrevive por otras razones y por otros mecanismos. Pero además de eso hay que señalar que los radicales, o sea, el régimen cubano que se dividía entre la gente de Raúl y la gente de Fidel, los radicales, que eran los que estaban con Fidel, los mandaron para Venezuela. El Venezuela, que es una especie de protectorado cubano, los cubanos que están ahí son la gente de Fidel, Ramiro Valdés, gente que bajó son los que dan las órdenes, los que tienen el anillo de seguridad de Maduro, los que manejan la inteligencia militar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si Venezuela cambiara? Primero, le devuelven a esa gente para Cuba, y lo segundo, se acabaron los 75.000 barriles. Entonces, para ellos es vital que Venezuela se mantenga como está. Ahora, los que están en el poder en Cuba son, digamos, los más moderados, entre comillas, porque los radicales son la gente de Fidel que la sacaron o las tienen haciendo otras funciones. Pero ahí hay muchas incógnitas que no sabemos para dónde van. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América en Madrid. Cecilia, hay noticias sobre el llamado caso Gürtel aquí en España, incluso está en la portada del Mundo. Una de estas informaciones. El caso Gürtel se produjo en la Comunidad Valenciana, en una de las 17 comunidades autónomas españolas, y tiene que ver con el Partido Popular, el partido de gobierno del presidente Mariano Rajoy, porque ahí hubo una red de sobornos y de ayudas y de dineros, justamente dineros ilegales. Ayer habló Ricardo Costa, quien fuera secretario del Partido Popular en Valencia, en esa región, y habló en la Audiencia Nacional, que es un tribunal muy importante aquí en España, donde se ventilan los casos de los grandes delitos económicos o de los delitos contra la corona o contra la seguridad nacional. Y dijo el señor Costa que en efecto se financiaron varias campañas del Partido Popular en Valencia con dinero negro, es decir, con dinero que no estaba declarado, que no era un dinero transparente. Y dijo también que estaba enterado prácticamente de todo ahí Francisco Camps, un hombre que fue presidente del gobierno valenciano del año 2003 al año 2011 y que está imputado, acusado desde el año 2009. Parece incluso que algunas de estas compañías le compraron los trajes, los vestidos al señor Camps a cambio de que les dieran subvenciones y que les dieran ventajas a la hora de la contratación. ¿Qué tanto puede perjudicar esto, por ejemplo, a Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, que es del PP y que ayer en una entrevista en la emisora Onda Cero con Carlos Alsina dijo que quiere repetir, que quiere continuar en el Palacio de la Moncloa? Bueno, es que es interesante porque el caso Gürtel es una telenovela que dura desde hace años. Estamos un poco hartos de seguir todas las peripecias, pero lo que pasó ayer es que realmente uno que fue dirigente del Partido Popular admitió que se financió campañas electorales con dinero negro. Es decir, que al final ha dicho en voz alta delante de jueces lo que sabemos, hemos entendido todos, lo que ha desvelado la investigación muy complicada y muy larga de la justicia y de la policía que estaba a cargo de la investigación. Lo que vemos es que ahora ya se sabe, Rajoy sigue siendo
el presidente del Partido Popular y pretende que no pasa nada, que no ha pasado nunca nada. Es curioso porque a lo largo de los años, cada vez que se le preguntó, al principio era ya dejamos actuar la justicia, que hay que ver. Después, bueno, son unos frutos podridos solo. Y ahora la técnica es, bueno, eso son hechos antiguos, no tiene nada que ver. Así que es un tema, no había momento para hablar del tema jamás con esto. Y él, Rajoy, calcula que tiene una base de 7 millones de votantes que han votado para él en las últimas elecciones, en el 2016, ¿no? Al final del 2016. Y estos votantes votan para el Partido Popular, incluso cuando todo le va mal. Entonces, él pensaba que estaba tranquilo porque estos votantes siguen siendo fieles y su partido sigue siendo el primer partido del país. Lo que pasa es que ahora estamos viendo que Ciudadanos está comiendo muchísimo terreno. Así que vamos a ver, especialmente con la crisis catalana que el Partido Popular no ha sabido gestionar, vemos que ya no existe el Partido Popular en Cataluña, vemos que Ciudadanos es el partido que parece tener mejor discurso para el votante habitual del PP. Entonces, vamos a ver si Rajoy va a estar empujado o no hacia afuera. De momento es una hipótesis, porque él sigue siendo el jefe del gobierno, tiene una alianza un poco débil en el Parlamento, pero la tiene. Vamos a ver lo que va a pasar y si su aliado, el gran aliado que es Ciudadanos, le pide responsabilidad delante del Parlamento. Con este tipo de informaciones, Cristina, ¿qué tanto pueden llegar a castigar los votantes al Partido Popular, al de Rajoy, en las próximas elecciones generales? Porque desde luego, pues aquí más o menos se está confirmando lo que la gente sabe por las denuncias de prensa. Este caso Gürtel, palabra que además quiere decir Correa en alemán, justamente porque un señor de apellido Correa estaba vinculado con el origen del caso. Ha sido un episodio verdaderamente turbio para el Partido Popular. ¿Cree usted que los votantes van a castigar a Rajoy la próxima vez que se presente? Siempre es un misterio adivinar lo que pueden hacer los votantes, porque para empezar no sabemos cuándo serán las siguientes elecciones. Rajoy siempre está dispuesto a acabar la legislatura, pero como acaba de decir Cecil, los apoyos son débiles y puede que llegue un momento en que esos apoyos tengan incentivos para no seguir apoyando y entonces hubiera que adelantar elecciones. Desde luego, a día de hoy, yo creo que el Partido Popular pierde un buen número de votantes, como también has dicho, primero por la gestión del caso de Cataluña y segundo por la corrupción. Yo creo que en España está todo el mundo muy harto de la corrupción. Es increíble y eso es para mí prestigitación política, que todavía Rajoy no se haya visto mucho más tocado directamente por todo esto, porque al final son como círculos concéntricos que van a acabar rodeándole. Él está donde está gracias precisamente al apoyo del PP valenciano, gracias a un famoso congreso que le dio su apoyo cuando le estaban dando puñaladas dentro del partido por todas partes. A mí me parece muy difícil que esto no le acabe tocando personalmente y desde luego políticamente. ¿Está de acuerdo con ese punto de vista, Miguel Enrique Otero? Bueno, primero yo creo que ha habido tantos escándalos de corrupción que uno más no lo afecta adicionalmente. O sea, lo que afecta la corrupción al PP ya lo ha afectado. Ahora, en este caso hay una cosa muy curiosa, porque primero es la primera vez que hay una denuncia concreta de dinero negro. Hasta ahora no ha habido, hasta ahora son cuestiones circunstanciales o pruebas indirectas, pero esta es un testimonio directo. Pero hay una cosa interesante con Costa, porque él acorrala al que era presidente de la Generalitat, que es este señor Camps. Pero cuando va a la discusión al PP Central, él dice, yo hablé con Bárcenas, que era y Bárcenas me dijo, eso no se puede hacer porque eso es ilegal. Como diciendo, esto se queda localmente. Entonces, si este testimonio sirve para culpar a alguien, va a quedarse dentro de Valencia, no va a salir fuera de Valencia. No quiere decir que eso no salpique sobre el PP, pero más o menos eso es lo que se interpreta de lo que pasó. ¿Se quedará solo en Valencia el escándalo? Bueno, se ve que es estrategia de defensa, manera de trocear un poco las responsabilidades.
conociendo, si hemos visto a Bárcenas hablar todos esos años, vemos que es una persona que probablemente no tiene miedo de este tipo de cosas. Es una persona que ha acabado con 48 millones de euros en una cuenta en Suiza, de manera tan tranquila, explicando que eran sus negocios personales, cuando él era tesorero del PP. Es curioso porque no hemos sabido nunca cuáles eran estos negocios personales. Podemos imaginar que es su parte de mordida, de una mordida gigantesca sobre contratos públicos durante todos estos años. Es lo que vemos es la foto general que vemos. Yo creo que todo el mundo la ve. Si Mariano Rajoy no está exactamente designado con el dedo por Ricardo Costa de momento, efectivamente, como bien dices, Cristina, todos los círculos, el movimiento circular llega a él en el centro, que está en los papeles de Bárcenas, como recibiendo dinero sobre sueldo, está todos sus amigos, todos sus círculos de influencia y la gente que efectivamente que estaban empujando para su candidatura están salpicados. Entonces es muy difícil que él no lo sea. Lo que pasa es que efectivamente parece insumersible, ¿no? Se dice así, sí. Porque es que resucita cada vez que le van mal las cosas, así que y probablemente es lo que está calculando él. Lo que pasa es que yo creo que las circunstancias están cambiando y esta vez podría ser más complicado porque no va a tener el apoyo de Ciudadanos si la corrupción es muy, muy, muy fea y muy cercana, porque es el gran combate de Ciudadanos, es la corrupción y la transparencia. No va a tener el apoyo del Partido Nacionalista Vasco porque desaprueba su política en Cataluña. Va a ser muy complicado. Decía usted, Cristina, que seguramente para muchos votantes del Partido Popular puede aparecer muy atractivo el Partido Ciudadanos de cara a las próximas elecciones generales aquí en España, cuando la gente vota por las 350 personas que ocuparán igual número de escaños en el Congreso de los Diputados. La gente sabe que Ciudadanos está encabezado por Albert Rivera, un hombre joven, y que el resultado de Ciudadanos en las elecciones regionales de Cataluña el pasado 21 de diciembre pues fue el mejor, fue el partido que recibió el mayor número de votos, en cabeza de Inés Arrimadas, que es la candidata regional. Pero ¿por qué cree usted que puede llegar a haber tal trasvase de votos del Partido Popular a Ciudadanos? ¿Cómo explicarle a un televidente en América Latina o a un oyente en América Latina que un hombre como Rivera puede llevarse por delante un partido con cierta antigüedad como el Partido Popular, en donde está el señor Rajoy, cuyo presidente anterior fue José María Aznar? Yo no sé si llevarse por delante, pero desde luego suponer una amenaza importante sí, porque Ciudadanos se presenta como un nuevo partido. Quiere presentarse además ahora mismo también como una especie de equivalente al En Marche de Macron, un partido que está fuera de la división tradicional izquierda-derecha y un partido que sobre todo apuesta por la regeneración y por otro tipo de gestión territorial en España, que es ahora mismo uno de nuestros grandes problemas. Tiene un discurso que suena bien a amplias capas de la población, independientemente del origen ideológico. Y sin embargo luego en su aproximación y además a lo largo de los años parece que se ha ido inclinando más hacia un centro derecha, que es lo que el PP representa, que hacia un centro izquierda, que es lo que inicialmente ellos parecían defender. En ese espectro, y aun queriendo ellos romper la división izquierda-derecha, un votante del Partido Popular se sentiría naturalmente más inclinado hacia un Ciudadanos que hacia un Partido Socialista o que desde luego hacia un Podemos que estaría totalmente en el otro extremo. Ya digo, tiene un discurso articulado que puede sonar bien a amplias capas de la población sin ser extremista, sensato, etc. Otra cosa es que luego tengan la capacidad para realmente llevar a cabo esa regeneración, y es un partido joven donde yo creo que el principal desafío son los cuadros, es gente con experiencia real. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y no hay que olvidar que de momento Ciudadanos es una promesa. Las dos veces que se ha votado en elecciones generales, porque no conseguían tener mayoría en el 2000,
2015 y 2016. Fueron momentos donde en los sondeos Ciudadanos estaba como viento en popa. Iba a ser el segundo partido y al final acabó el cuarto. Probablemente porque su objetivo de votantes ha sido una parte de los votantes socialistas decepcionados por la política incierta del Partido Socialista y fueron muchos votantes del Partido Popular decepcionados por la corrupción, claramente. Pero ahora yo creo que ha identificado su bolsa de votante posible más clara hacia el Partido Popular y ahí está buscando. Entonces, a lo mejor va a abandonar a votantes del Partido Socialista, ex votantes del Partido Socialista que estaban seducidos, pero ahora a lo mejor podrían volver al Partido Socialista. Y no hay que olvidar que el votante del Partido Popular es muy fiel. Es muy fiel. Es lo que hemos aprendido estos últimos años, es que con todos los vientos contrarios siguen apoyando a su líder. Así que vamos a ver si esta vez se despegan realmente. Es la gran incógnita, saber si Ciudadanos puede pasar de promesa a realidad. ¿Le puede quitar terreno Ciudadanos al Partido Popular? Bueno, es que la historia de estos partidos que aparecen con una imagen distinta es que se alimentan de los decepcionados. Y alimentándose de los decepcionados ha habido grandes triunfos electorales en muchos países. O sea, si Ciudadanos consolida ese crecimiento con los decepcionados, puede ganar una elección. O sea, es una hipótesis. Y de hecho la última encuesta es la primera intención de voto en España, aunque eso ya sabemos que a veces salen eso en las encuestas y a la hora de la verdad no es así, está de primero en intención de votos, está por encima del PP y por encima del PSOE. Ahora, que lo pueda consolidar para una elección, hay que ver, porque además el PP, aparte del tema de la corrupción, tiene unas partes que son el crecimiento económico, que les está funcionando. O sea, España está en un empuje económico y la economía a veces es el factor más importante en una elección, a veces, no siempre. Entonces, que Ciudadanos sea una opción es posible, pero tiene que alimentarse más de esos decepcionados. La economía fue la famosa frase de James Carville, el asesor de Bill Clinton en aquella campaña contra George Bush padre, cuando puso un letrero en la sede de la campaña que decía "It's the economy stupid", es la economía estúpido, y ganaron las elecciones. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América en Madrid, en el corazón de la capital española. Miguel Enrique Otero, ha vuelto a hablar el Papa Francisco, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, argentino él, hincha además de San Lorenzo de Almagro. A él le gusta mucho el fútbol al Papa. Ha terminado su viaje por Chile y el Perú, le fue bien en el Perú, mal en Chile, luego tuvo que pedir perdón a algunas de las víctimas de abusos sexuales en Chile. Pero el Papa ha vuelto a pronunciarse en esta ocasión y se ha referido a las fake news, es decir, a las noticias falsas, expresión que se popularizó después de que llegara a la presidencia en Estados Unidos Donald Trump. Y ha dicho en las jornadas mundiales de la comunicación, el Papa, que la primera víctima de las fake news, la primera víctima de las noticias falsas fue Eva, y se refiere a Adán y Eva, la primera pareja que existió en la tierra según la Biblia. Y dice que además el problema para Eva fue que la serpiente la engañó. La serpiente le dijo a Eva pues, que podía comer de la manzana en aquel árbol que estaba en el jardín en aquella época en el mundo, según la Biblia, repito, y que Eva, pues para decirlo en lenguaje colombiano, se comió el cuento, le creyó la historia a la serpiente, se comió la manzana, se la dio a Adán y ahí vino el pecado original y estamos como estamos. Tiene razón el Papa, fue la primera víctima de las fake news, Eva, por culpa de la serpiente. Bueno, eso es una metáfora. Sí. Lo que sí dijo el Papa en ese discurso fue reclamarle a los periodistas sobre las fake news. Y resulta que la fake news no es una obra de los periodistas, porque la fake news ha existido siempre, él mismo lo dice, existió con Adán y Eva. Claro, desde entonces. Pero ¿qué pasaba antes? Si un periodista inventaba una noticia, el medio era responsable, el periodista también. Y él quedaba ante el público como el que inventó la noticia y tú podías actuar contra él
legalmente, etcétera, o perdía su credibilidad, que es el capital de un periodista. Hoy en día existen las redes sociales. La fake news es un producto de las redes sociales. O sea, la cantidad de individuos que han sido desprestigiados con fake news es gigantesca. A mí me hacen campañas cada momento a través del gobierno con su sistema de redes sociales. ¿Quién es el origen? Nadie lo sabe. Tú mañana abres un tweet que diga, pones el nombre, un correo X, abres el tweet y logras que mucha gente lo repique y puedes inventar cualquier cosa. Y además ya hay técnicas avanzadísimas con los bots, con esto de los robots, que son que empiezan a repicar una cosa en las redes y la gente se hace. Y es más, cuando alguien quiere creer algo y otro inventa una noticia que tenga que ver con lo que la gente quiere creer, inmediatamente se convierte en una gran noticia, en una gran verdad, en una gran fake news. Fake news existe como está en estos momentos, que nadie sabe el origen, a través de las redes sociales. ¿Cuándo va a terminar eso? Yo creo que eso llegó para quedarse, porque cada día aparecen nuevos mecanismos de difusión más complicados. Las cadenas de WhatsApp, por ejemplo. ¿Cómo controla las cadenas de WhatsApp? Son incontrolables. Ya el Twitter es incontrolable, tendrías que cerrar Twitter, no puedes cerrar un tuitero, aunque Maduro se ha encargado de poner preso a algunos tuiteros porque se meten con él, pero eso es una cosa, pero tienen que ir contra el tuitero, no contra Twitter. Y así sucesivamente, o sea, la fake news llegó para quedarse. Pero usted está haciendo ahí una defensa importante de los medios tradicionales, de los medios de comunicación tradicionales, en el sentido de que eran responsables y son responsables frente a las noticias que publican. Para poner un ejemplo, está el caso del diario The Washington Post, cuando Janet Cook, una reportera, publicó un reportaje sobre un niño adicto a la heroína en la capital de Estados Unidos. Se ganó el premio Pulitzer, pero después vinieron unas denuncias que le llegaron a oídos del director del periódico, el mítico Ben Bradley. Entre otras cosas, hay que verse esta película titulada The Post, los papeles del Pentágono, que acaban de estrenar o están estrenando en muchos países y que es emocionante. ¿Y qué pasó con Ben Bradley? Cuando se dio cuenta de que la reportera lo había engañado, de que todo era un invento lo del reportaje, pues la despidió y además devolvió el premio Pulitzer, que fue la gran vergüenza en la vida del señor Bradley, que se había ganado el mismo premio, o el periódico se lo había ganado, cuando destapó el escándalo de Watergate con los reporteros Bob Woodward y Carl Bernstein, que desembocó en la renuncia de Nixon en 1974, el presidente de Estados Unidos. Usted está haciendo una gran defensa de los medios de comunicación, pero ¿no será también que esta cantidad de fake news que hay por ahí, de noticias falsas, son una especie de rechazo de alguna gente en la sociedad a esos medios de comunicación que creen que no están contando la verdad? Es que ahora, hoy en día, todo el mundo es periodista. Tú sacas un tuit o una cadena de WhatsApp y lo que pones ahí lo lee mucha gente. Por ejemplo, ¿cuál es el periodista más destacado de los últimos 3 semanas en Venezuela? Oscar Pérez, bloqueado, el piloto que mataron, sí. Bloqueado todo aquello por internet, cortaron la luz, tumbaron las torres de internet, de la telefonía celular, todo, y él pudo transmitir absolutamente cada detalle de lo que estaba pasando. Es un señor que hizo periodismo en un momento determinado. Pero igual eso puede suceder para que alguien invente una noticia terrible, y las inventan, y la gente se las cree. El problema es cuando la gente se las cree y empieza aquello a circular por todas partes. Y no hay manera de averiguar el origen porque son anónimos. Cristina Manzano, ¿está de acuerdo con esa teoría? Sí, en parte sí. Yo creo que hay diferentes tipos de fake news y el problema también es que se ha popularizado tanto el término que a veces ya no sabemos ni de lo que hablamos, ¿no? Hay unas fake news que vienen desde el propio presidente Trump, que empezó a decir, por ejemplo, que el presidente Obama no había nacido en Estados Unidos, no era americano. Y eso, a base de repetirlo, él quiere que se convierta en verdad. Luego están las fake news que empezaron a producir, esto fue un fenómeno
gracias a las redes sociales, sobre todo en países del este de Europa, sobre todo a raíz de la campaña presidencial americana, porque unos jóvenes se dieron cuenta de que contando determinadas mentiras generaban mucho tráfico y gracias a eso ganaban mucho dinero. Y precisamente el Papa se vio envuelta en uno de esos, porque fue cuando lanzaron el bulo de que el Papa Francisco apoyaba la candidatura de Trump. Y eso era una fake news totalmente y fue un bombazo. Y luego está la manipulación a propósito que supuestamente viene de determinados países, a través de determinados medios, la infiltración en campañas. Son animales de naturaleza diferente, pero al final el problema es cómo interfieren en nuestro día a día, cómo interfieren en la verdad. Y yo creo que hay, coincido, los medios siguen teniendo y recuperan un papel esencial como filtros, pero también creo que hay que trabajar mucho en la responsabilidad de los ciudadanos, en que los ciudadanos tienen que aprender, tienen que querer aprender a discernir los orígenes, las realidades, etcétera, porque no siempre es fácil, pero si quieres ser un ciudadano responsable en un país democrático, desde luego tienes que preocuparte de qué es lo que crees y de qué es lo que asumes una vez que lo estás leyendo. Pero eso que hace Trump lo hacían presidentes toda la vida. Claro, sí. No lo hacían por Twitter, claro. Lo hacían de otras maneras. Daban una rueda de prensa y decían una mentira. ¿Qué presidente no ha dicho mentira? Sí. Sí, la mentira es parte de la naturaleza humana. Tal vez ninguno. Y esos son fake news, sí. Claro, que ahora Trump es muy exótico y lo hace a través de Twitter y entonces la gente lo repica, pero esa no es la fake news a la cual se refiere el mismo Trump, es esa que aparece a través de una especie de atmósfera donde empiezan a circular unas cosas y nadie sabe de dónde vienen, cómo vienen, entonces sospechan. Por ejemplo, Venezuela tiene contratado hackers turcos, hackers rusos, claro. Inventan noticias y nadie sabe cómo es que las meten en las redes, pero las meten. Cecil. Sí, yo creo que también hay un problema de crisis de los medios tradicionales en esto, porque los jóvenes no leen periódico y no se preguntan cuando leen una cosa pasar, cuando ven una cosa pasar en su hilo de Facebook o de Twitter o de Instagram. Incluso Instagram los jóvenes se informan a través de Instagram, es que es más curioso, ¿no? Entonces no se preguntan nunca de dónde viene esta noticia, quién la ha escrito y por qué. ¿Y para qué? Y cómo se ha generado y a qué está destinada. Y yo creo que este gran anonimato efectivamente de las redes sociales crea rumores más que otra cosa. Y el papel de los periodistas, no voy a decir de la prensa tradicional, porque dentro de poco no tendremos papel y estaremos todos trabajando únicamente para Internet, está claro, para plataformas que van a retransmitir noticias a través de redes sociales. A mí me parece que todo esto es educación de los jóvenes para que entiendan cómo funciona. Educación de los jóvenes, pero también educación de los periodistas para que se puedan situar en este ámbito. Es muy, muy complicado y efectivamente... ¿Quién puede resistir al tweet, a lanzar primero la noticia, ¿no? O a verse como apuntado como el origen de la noticia? Es maravilloso, ¿no? Para un tuitero adicto. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América en Madrid para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Cristina Manzano por haber estado aquí, Miguel Enrique Otero y Cecil Thibault. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.